No, y prepárense porque van a desenterrar los muñequitos de la época soviética y se los van a encajar en la televisión en Venezuela, como le hicieron a los cubanos durante muchos años. Eso es lo próximo. En los muñequitos soviéticos nadie se moría, todos eran buenos y cantaban la Internacional. Patricia Poleo, periodista investigativa venezolana, primer nivel, muy agradecido porque nos acompaña y feliz año nuevo. Gracias, Pedro, igualmente. Un placer tenerte aquí. Y en Caracas me acompaña, lamento describirlo de esta forma, pero según el régimen venezolano, uno de los responsables de la violencia en el país es el guionista de esta novela que recién me decía Patricia, ha hecho un sacrificio enorme para venir a acompañarme aquí porque hoy está terminando y ella no se la pierde. Señor Carlos Pérez, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gran saludo para ti, César, para todos los aquí presentes y para todos los venezolanos que están allá, entre quienes tengo muchísimos amigos, de verdad que sí. Su pluma derrama sangre por lo que dice el presidente Maduro, don Carlos. Bueno, fíjese que yo me veo obligado por deber de honestidad, por deber de dignidad, pues, simplemente a responder, más bien aclarar, ¿no?, algunos puntos. Es decir, vaya, la muestra de la violencia o no, el origen de la violencia en nuestro país, obviamente proviene de situaciones mucho más amplias que las telenovelas o lo que se diga. Vale decir, porque en una telenovela la villana, bueno, vaya, cometa algunas cosas viles, ¿no? Para eso se llama villana, ¿no? Entonces, digamos, si las cosas fueran así, hablando de contenidos violentos, fíjese, yo le puedo hablar de una historia en la que hay una señora que odia a su hija y la manda a matar porque es más bella que ella, le tiene envidia y le manda a sacar el corazón del pecho. Se llama Blancanieves la historia. ¿Cómo haríamos? Bueno, es que eso es, Blancanieves es responsable de gran parte de la violencia en Occidente. Es el punto. Digamos, Caín mató a Abel, a su hermano, qué cosa más fea, ¿verdad? Claro. Y entonces la Biblia también va fuera del aire. Claro. Digamos, no, es eso, simplemente ponernos de acuerdo, por Dios, vamos a hablar de acuerdo, todos queremos trabajar en contra de la violencia, pero por Dios, si yo vivo aquí, si a mí me da miedo cuando mis hijos cogen la calle en la noche, claro, ¿ves? Entonces, pero por supuesto, es un fenómeno largo de explicar, de acuerdo, complejo, pero bueno, vamos por él, vamos de una manera sensata, y entonces no con un argumento tan simple como que, bueno, todo aquello que involucra un elemento violento, entonces fuera, ya, no. Es un disparate. O es delineable, o qué sé yo. Claro, es un disparate. Carlos, una de las cosas que me preocupa mucho de la repercusión de eso que dice Maduro es que este lunes habrá una reunión a la que están convocados en carácter obligatorio representantes de todos los medios de comunicación, privados y públicos. Correcto. A los públicos ya les tienen dado el libreto hace tiempo, pero esto parece que es cerrar todavía más el cerco a quienes quieran hacer cualquier cosa que no sea aceptable para el gobierno. Correcto. Bueno, yo estoy a la expectativa con respecto a ese tema. De hecho, estoy disponible. Quien me quiera llamar, que me llame y le pongo mi punto de vista. No tengo ningún problema en ese sentido, porque, fíjese, yo escribo historias románticas. Mi escuela es la de un señor que vive allá en Miami, que se llama Arquímedes Rivero, a quien quiero mucho. Esa es mi escuela. Ese es mi partido, digamos. Yo soy un creador de ilusiones para la televisión y a eso me dedico y es lo que me gusta. Yo no me meto en otro asunto que no sea ese. Es una historia simplemente. Y bueno, es nuestro asunto, es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Ahora bien, pienso que de verdad se sobredimensiona una cosa hasta por mala información. Creo que al presidente no le informaron bien, porque era la villana, no es un ejemplo. La villana siempre es un contraejemplo, justamente el ejemplo de lo que no debe hacerse, y por eso pues termina siempre peor que nadie, ¿no? Recién se definía de una forma muy hermosa como creador de ilusiones. Una de las damas ilusionadas con su trabajo está aquí conmigo, que es Patricia, y Patricia ha seguido muy de cerca este último trabajo suyo, y al mismo tiempo
ayer hablábamos de cosas de Venezuela y uno se ríe para no llorar, pero al mismo tiempo se avecina llanto porque esto va a empeorar. Bueno, primero que yo lo quiero felicitar. Además, la novela tiene el nombre que la identifica realmente en su género, porque se llama de todas maneras Rosa, y es una novela rosa. En Venezuela, todo el mundo ve novelas. Venezuela es parte del acervo cultural, por decirlo de alguna manera. Las señoras mayores, las abuelitas, todas ven novelas, y específicamente lo único que hay ahora en novelas prácticamente lo tiene Venevisión y también Televen, ¿no? Imagínate un montón de abuelitas y viejitas saliendo a disparar a la calle, ¿no? En este caso serían las más adoctrinadas por estas novelas. La intérprete del papel, la villana, es Norquis Batista, que es una férrea opositora al gobierno. Es una de esas actrices que han hecho público su malestar con el gobierno, ¿no? Al punto que ella hace presentaciones de teatro y la han boicoteado, la han agredido, porque... Tal vez por ahí viene el latigazo de Maduro. Y también está el actor, por cierto, que está relacionado familiarmente conmigo, Gustavo Rodríguez, que hace un papel de carácter. Gustavo también ha sido un férreo opositor y es un hombre, además, que representa la cultura de Venezuela. No solamente hace novelas, sino también hace teatro, etcétera. Bueno, yo no sé si esto tiene que ver con esto que dice Nicolás Maduro, aparte, por supuesto, de querer responsabilizar a quien no tiene la culpa de lo que realmente está pasando en Venezuela con la violencia, que es terrible, ¿no? Pero él está apuntando en esta dirección. Escuchen lo que decía Nicolás Maduro, y esto deja todavía más claro el panorama. Fuera de eso, yo propongo que saquemos de la guerra política permanente, de la disputa partidista, de posiciones, este tema es la paz social. Es la paz social. Se lo digo a los dueños de los medios de comunicación, a los grandes adinerados del bloque de armas. Dejen de vivir del amarillismo sangriento. Se los digo a los dueños de las televisoras nacionales y regionales. Hay un periódico asqueroso en Miranda llamado La Voz. Es que cree el dueño del periódico que promoviendo esos titulares y promoviendo la violencia, él va a ser más feliz. Saquémoslo de la campaña, ojalá lo logremos. Yo no soy ningún inocente. Yo hago el planteamiento y vamos a trabajar porque sea así. Y lo hago de buena voluntad. Hay bastantes temas para tirarnos piedras si quieren, para combatir, para debatir. Bastantes temas hay. Bueno, por lo pronto ya, y esto lo conversábamos también ayer, en cuanto a los periódicos, una de las medidas que está tomando es que no les están dando dólares, les retrasan el suministro de divisas para que puedan comprar papel, se están quedando sin papel y en cuestión de semanas muchísimos periódicos van a dejar de publicarse en Venezuela. Sí, esa es la forma de hacer la paz, ¿no? Claro. La forma de censurar es esa, no te dan los dólares, no tienes papel, no puedes publicar nada. De lo que está hablando ahí Nicolás Maduro es cuando se reseñan los hechos de violencia en Venezuela, que hay que reseñarlos porque son noticias. Él prefiere que pasen, pero que la gente no se entere. Eso es lo que ellos quieren. Carlos, su reflexión para redondear esta conversación sobre lo que escuchaba recién del presidente Maduro. Bueno, en rigor, de verdad, yo no sé, quedé estupefacto, ¿no? Al respecto, por lo mismo, ¿no? Yo no suelo ser mediático más allá del trabajo que hago. Yo soy un hombre de familia, un padre de familia, y yo estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que sea posible hacer a favor de la paz, ¿no? De la paz, de que se acabe la cultura de la violencia, es correcto, debe acabarse la cultura de la violencia. Ahora bien, con respecto a los asuntos, bueno, con los medios y todas estas cosas, bueno, yo soy un empleado de una corporación y me debo, pues, por supuesto, a ella y a esta corporación. Bueno, simplemente lo que quiero es que, por Dios, quede claro que nosotros, los que hacemos telenovelas, no estamos en la diatriba política. Alguna vez lo estuve, porque yo escribí una telenovela que se llamaba Por estas calles, junto con Ilse Martínez, que era el autor, y recuerdo, por cierto, en esta telenovela, que tenía muchísimos contenidos violentos. Alguna vez Chávez nos mandó desde Yare, donde estaba preso, una carta
felicitando a Arice Martínez y a todos los escritores de la telenovela a propósito de que la consideraba un producto loable, una gran telenovela. Y esa telenovela, vaya, era violenta. Sí, era violenta. Yo mismo escribí el personaje de un niño de 12 años que portaba un arma y hacía cantidad de cosas con esa pistola y eso, y con su conducta, pues, digamos. Pero por Dios, era una forma de mostrar un asunto de descomposición social, de claro, qué sé yo, ¿no? Claro. El punto es que si vamos a hacer una discusión con respecto a ese tema, vamos a hacerla de altura, serenamente, con respeto además, pues, porque de veras yo estuve casi que no iba a responder, yo elaboré un documento en el cual respondí un poco a esa situación. Yo casi que no iba a responder, pero es un deber, es un deber. Y me alegro profundamente que nos haya hecho el honor también de hacerlo aquí en nuestro programa. Señor Pérez, lo mejor para usted, muy amable. Qué bueno, salud y un gran abrazo a ustedes y a mis amigos de allá. Con mucho gusto. Patricia, un pensamiento final sobre, no ya lo de la novela, no solo lo de los medios, sobre el discurso de Maduro. Sí, algo que tú decías es bien importante. En Venezuela vienen momentos muy dolorosos, Pedro. La situación, hay una desesperanza en el venezolano después de ese discurso en el que no se consiguió nada positivo, no se logró que la economía se restablezca porque no hay forma de hacerlo, y van a venir momentos terribles que pueden terminar muy mal, lamentablemente. Ojalá los medios de comunicación estén pendientes de lo que está pasando en Venezuela, porque dentro de Venezuela no hay medios que reseñen lo que está ocurriendo. Acá no aflojamos ni abajo del agua. Así es, así debe ser. Un gran gusto tenerte aquí. Gracias, Pedro. Una pausa y al regresar un estudio que va a poner a muchos a pensar si se acuerdan de lo que hicieron antes de tomarse la cerveza, porque dice que cierta cantidad de cerveza afecta la memoria.